Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta cada uno de sus hogares. Les damos la bienvenida a esta enseñanza hermosa que estamos llevando. Vamos a hacer una oración y luego vamos a empezar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la bendición que nos has dado, Señor bendito, de llegar hasta cada uno de nuestros amados hermanos, Señor, a través de estos medios, que sea tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor. Sobre todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, a toda verdad, nos dirige a toda verdad y a toda justicia, Señor, que nos ayude a guardar lo que debemos de guardar, Señor, y podamos obrar el accionar tu palabra, Señor, en nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si alguien se sintiera mal, Señor, por favor, dale descanso, dale paz, Señor, y que sea tu mano poderosa, sanadora, Señor, tocando sus cuerpos, sus emociones, sus sentimientos, lo que sea, Señor, en el nombre de Jesús, que esté alterado, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos por este privilegio. Amén. Pues nuevamente, mis hermanos, hablamos de nuestro tema que llevamos, que es entendiendo la vida cristiana, y estamos en la tercera parte de que es permaneciendo en Cristo. Y este día vamos a hablar, hermanos, de lo que es permanecer en su templo. Una de las cosas que tenemos que entender, mis hermanos, que el Señor, cuando se hablaba en el tiempo de antes, hermano, era los atrios, el lugar santo, perdón, y luego el lugar santísimo. Al lugar santísimo nada más entraban los sumos sacerdotes, nadie más. Y acuérdese de la manera que la Biblia nos narra, nos relata cómo tenían que entrar, hermanos, con un lazo y una campanita, porque si el sumo sacerdote no estaba santificado como Dios lo pedía, caía muerto en el lugar, al lugar santísimo que entraba, y lo tenían que jalar, nadie podía entrar a esa parte. Era como estaba, mis hermanos, el lugar donde se adoraba a Dios, completo por las tres partes, ¿verdad? Que nosotros siempre hablamos, lo que eran los atrios donde llegaba la gente, al lugar santo donde podían llegar, pero ya hacia más adentro, que era el lugar santísimo, los puros sumos sacerdotes, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote entraba hacia más adentro, y si no estaba purificado, santificado, mis hermanos, como la Biblia nos lo dice, entonces podía caer muerto. Y eso la Biblia nos habla, hermanos, de todo esto, y es algo que tenemos que entender nosotros. Ahora nuestra manera de ver, gracias, amor, nuestra manera de ver, mis hermanos, nosotros el lugar donde se adora a Dios. Me gusta mucho esto porque la Biblia dice que lo de que pasó en el Antiguo Testamento era sombra, mi hermano, de lo que habría de venir. Nosotros ahora creemos que el templo es nuestra vida cuando se la entregamos al Señor, cuando pedimos que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él nos guarde, que Él sea el que nos lleve hasta donde Él quiere llevarnos, y que somos sus esclavos, decimos que somos sus siervos para siempre por el perdón de pecados que Él hizo. Entonces ahora eso se representa de una manera como el lugar, el atrio, mis hermanos, donde era el lugar que se entraba, se representa por el cuerpo. Y luego si hablamos del lugar santísimo, del lugar santo, perdón, es el alma, donde están las emociones, los sentimientos. El lugar santísimo, el espíritu, porque es donde Dios, y no estamos hablando del Espíritu Santo. Yo ya les he hablado bastante a la congregación de este tema, y creo que van a entender, y a lo mejor cuando vaya más adelante pueda hacer algo más concreto de esto. Pero el lugar santísimo, el Espíritu, donde se conecta Dios, mis hermanos, a través de su Espíritu Santo. El Espíritu, mi hermano, dice que nosotros como humanos, o que cuando Dios nos creó, hizo espíritu, alma y cuerpo. Y eso es algo que nosotros estamos hechos también de tres partes, y así Dios nos formó, mis hermanos, de esa manera. Y estamos hablando de lo que es permaneciendo en su templo. Entonces, si nosotros, mis hermanos, permanecemos en su templo, lo que es que este cuerpo sea su templo, sea el templo del Espíritu Santo, que es
creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, mis hermanos. Así nosotros creemos en el Dios que habla la Biblia. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, el que se conecta directamente al Espíritu que Dios dio cuando sopló, que hizo Adán de la tierra, dice la palabra, del polvo, lo formó, y cuando le sopló, dice, lo hizo un ser viviente. Y es donde está, mis hermanos, el Espíritu en el ser humano. Pero ese lugar, muchas veces nosotros lo hemos expresado de una manera que sentimos un hueco que a veces ni el dinero, a veces ni los vicios, ni a veces nada ha llenado ese hueco. Ese lugar que se necesita y solamente se llena con la presencia de Dios, porque Dios nos hizo de esa manera. Entonces, si nosotros, mis hermanos, hablamos de permanecer en su templo, es lo que significa caminamos en comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que significa permaneciendo en su templo, permaneciendo en Cristo, que es lo mismo, o caminando en su luz. Nosotros cuando llegamos a ese punto donde hemos conocido al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, que Él nos dirige, mis hermanos, que su Espíritu Santo viene a morar, mis hermanos, y nos toma como el templo de Dios. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermano, que nosotros cuando estamos de esta manera vamos a dar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto que da el Espíritu Santo. Cuando esto es algo hermoso, hermano, y lo podemos presentar como esta manera. Cuando nosotros tenemos un vaso de vidrio o de cristal, ¿verdad?, como usted le llame, podemos decir es un vaso limpio, pero en el fondo usted le puede mirar basura, usted le puede mirar polvo. Cuando el Espíritu Santo viene a llenarnos, cuando el Espíritu venimos, más bien dicho, a formar parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo nos toma como el templo de Dios. Entonces aquí es donde Dios viene, baja, desciende, trata con nosotros, y cuando el Espíritu Santo empieza a descender, podemos usarlo, el simbolismo de una llave. Cuando se abre la llave empieza a caer el agua y empiezan esas basuras o ese polvo, lo que hay que no es algo bueno ni limpio, que nadie tomaría si hubiera agua así, a menos que ande en un lugar que no hay agua por ningún lado. Yo creo que se toma lo que sea, ¿verdad? Pero cuando está fluyendo el agua, mis hermanos, y así es como fluye el Espíritu Santo en nosotros como templo, va sacando todo aquello que es basura de nuestra vida, que es algo, mis hermanos, que no es algo que agrada a Dios, lo va sacando. Entonces, nosotros necesitamos, para permanecer en su templo, mis hermanos, en lo que Dios ha hecho para nosotros, en lo que Dios ha prometido para nosotros, no es nada más decir que aceptamos a Cristo como Señor, no es nada más ir a la iglesia o al templo donde adoramos a Dios, no es nada más orar, no es nada más leer la Biblia, no es nada más decir que somos cristianos, no, demostrar que su presencia viene. Cuando la presencia de Dios viene, habla la Biblia, dice que el fruto del Espíritu Santo es, dice, amor, bondad, mansedumbre, templanza, y habla, mis hermanos, de todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, y aún nos dice, contra tales cosas, dice, no hay ley. Nada nos podría sacar de ahí, hermanos. Necesitamos entender todo esto, porque mientras el Espíritu Santo está fluyendo en el templo que somos nosotros de Dios, mis hermanos, está fluyendo la naturaleza humana que está viciada conforme a los malos deseos, nunca va a florecer, nunca va a volver a ser la misma, porque el Espíritu Santo está sacando las impurezas o las basuras, o como usted se lo pueda imaginar lo mejor. Entonces, para nosotros permanecer, decir que permanecemos en su templo, tenemos que entender que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque nada más el Espíritu Santo es el que puede, mis hermanos, dar en nosotros un fruto eterno, un fruto que vaya más allá de esta vida. Todo lo que de Él fluye nos va a llevar a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores hermanos, a ser mejores esposos, esposas. Todo esto es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros, mis hermanos, no entendemos ese polvo que hablábamos en ese vaso, mis hermanos, ese pecado es todo aquello que desagrada a Dios, ese polvo, esa basura.
Todo eso, entonces, si nosotros quedásemos fuera de la comunión con el Espíritu Santo, vamos a atenernos a los resultados horrorosos, horribles, de que nuestra carne va a sobresalir y vamos a andar en oscuridad espiritual. Eso no es algo que quisiéramos nadie de nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios no le agradan, eso lo único que tiene o que muestra, mis hermanos, de nuestra vida es que hay ausencia continua de la luz que viene de parte de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que de repente lo agrado y de repente no lo agrado. Entonces la naturaleza humana va a salir, hermanos, y no puede la naturaleza humana por sí sola agradar a Dios. Tiene que venir llena, bañada con el Espíritu Santo, mis hermanos, y tenemos que entender nosotros las cosas que Dios quiere enseñarnos. Y la Biblia habla mucho. Yo he abundado, he agarrado tiempos que le he hablado a la congregación sobre lo que es espíritu, alma y cuerpo, y yo espero que usted entienda estas cosas. Pero vamos a ver, mis hermanos, que en uno de los puntos, que Jesús fue un templo de Dios en la tierra, como así también lo somos cada uno de los creyentes. Estamos hablando permaneciendo en su templo. Ahora cambiamos de lo que era permaneciendo en Cristo, ahora vamos a decir permaneciendo en su templo. Entonces, Jesús, mis hermanos, nos es ejemplo porque Él fue un templo de Dios aquí en la tierra, como lo somos cada uno de los que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón y lo hemos recibido, y Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, Él es nuestra guianza, Él es quien nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Entonces nosotros tenemos que entender, si Jesús, que ha sido y será el ejemplo para nuestras vidas, por eso nos llamamos cristianos. Jesucristo fue un templo de Dios en la tierra. Entonces vamos a ver lo que nos dice Juan 2:19 al 21, y nos dice: respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estamos hablando con la Biblia. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Una de las cosas que el Señor, mis hermanos, nos muestra a nosotros, que Él fue el templo. Cuando dice este templo caerá y se levantará en 3 días, Él les estaba hablando de lo que era su cuerpo. El cuerpo que era un templo de Dios, mis hermanos, aquí en la tierra. Entonces es algo que tenemos que entender. Él es nuestro ejemplo en todo esto, mis hermanos. Si nosotros tenemos una meta, una mirada, mi hermano, una base donde nosotros nos estamos afirmados, es en Jesucristo, que fue el cumplimiento de todo aquello lo que Dios había hablado que era en nosotros. Entonces mire lo que dice 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo, dice el 17, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está dando a entender, mis hermanos, ya Jesucristo dice que Él se refería, mis hermanos, y hablaba y decía del templo que Él hablaba que iba a ser destruido y se levantaría en 3 días. Estaba hablando de su cuerpo, que había sido el templo de Dios. Pero la Biblia a nosotros nos está también enseñando que somos templo de Dios, mis hermanos. Él viene, Él desciende, Él hace nuestras vidas y Él es maravilloso, mis hermanos. Mire, también el apóstol Pablo lo que les dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros estamos hablando, mis hermanos, de Jesucristo como ejemplo, pero somos el templo de Dios, el templo de su Espíritu Santo. Cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, una de las cosas que dice, mis hermanos, la palabra que Jesucristo dijo fue
que nos convenía, les decía a los discípulos, les conviene que me vaya porque mandaré al Espíritu Santo, habla el Consolador, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. Y eso es algo que tenemos que entender. Él estaba hablando así como el Padre estuvo en Él. Nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros nos arrepentimos de todo pecado, le pedimos perdón y Él viene a morar en nuestra vida. Entonces de ahí en adelante el Espíritu Santo tanto nos sella como propiedad de Dios y nos ayuda a hacer las cosas mejores. Y es por eso que expresamos, ¿verdad? Si hay algo bueno que miras en mi vida, es Jesucristo. No es nada que nosotros hemos hecho más que el poder de Dios sobre nosotros. Entonces, 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto ya se había hablado, hermano, desde el Antiguo Testamento, pero antes de Él venir a nuestra vida, mis hermanos, de esta manera, fue a Jesucristo antes de nosotros. Cuando Él viene a esta tierra, mi hermano, a vivir, a obedecer ese plan perfecto que Dios tenía para con Él, mis hermanos. Entonces, Él vino y preparó y todo lo que hizo. Las semanas pasadas hablábamos, hermano, de lo que el Señor había hecho a través de Jesucristo. Y Jesucristo decía, Él hizo esto en mí y yo quiero, Señor, que así como tú y yo hemos sido, así ellos sean conmigo. La comunión que tú y yo tenemos, que ellos la tengan conmigo. Y esa comunión se lleva a través del Espíritu Santo. Nadie puede ser bueno, nadie puede hacer buenas cosas, nadie puede portarse bien, nadie puede hacer cosas que sean grandes y maravillosas a menos que no estemos bajo el poder del Espíritu Santo. Y es aquí donde mucha gente, hermano, no entiende. Has aceptado al Señor Jesucristo, has venido a sus pies, pero no entiendes que el que hace la obra de esos cambios es Dios, y muchas veces caminamos solos. Somos el templo del Espíritu Santo, que es por lo cual Dios no puede habitar en nosotros el pecado, que es lo único que puede apartar a Dios de este templo que es nuestra vida, el pecado. Todo lo que la Biblia dice, mis hermanos, que es pecado, todo lo que la Biblia dice que no es puro, mis hermanos, todo lo que la Biblia dice que no es amable, todo lo que la Biblia dice de todo esto es lo que no debemos hacer. Por eso debemos de conocer la Biblia. Yo siempre digo, antes de ir a leer un libro, lea la Biblia, conozca la Biblia, porque cuando usted lea un libro, y yo sé que Dios ha usado muchos siervos que en sus experiencias nos van a ser de bendición, pero si usted no conoce las bases, mis hermanos, de lo que es la Biblia, quién es Dios, mi hermano, quién es Jesucristo, quién es su Espíritu Santo, a usted en cualquier ideología, aunque no vaya con la Biblia, usted va a entrar en eso, y esto es un problema. Tenemos que entender, mis hermanos, somos o estamos mirando cómo Dios, mis hermanos, utilizó a Jesucristo como un templo donde Él moraba. Cuando Él se llenó. Y usted sabe que ese Señor, cuando sabía, ya estaba, más bien sí sabía, ya estaba el tiempo acercándose a que Él entregara su vida por amor a nosotros, porque Él a eso venía. Él estaba consciente de esto. Aún dice que Él sufrió, mis hermanos, de un sudor y unas gotas que venían como sangre, dice la Biblia, y que dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, diciendo, si es posible que no acontezca esto, pero decía, no, Señor, yo estoy para hacer tu voluntad. Era el templo, mis hermanos, donde el Señor, Dios Todopoderoso, estaba sobre Él. Y esto es algo que tenemos que entender. La Biblia lo dice, y aun cuando les dice, mis hermanos, a esta gente les dice que el templo sería derribado y construido en 3 días. Miren, mis hermanos, no podían entender porque no estaban conectados con Dios. Tan solo eran religiosos, tan solo eran esos como muchos hay entre nosotros que creen que porque van a la iglesia ya cumplieron con Dios. Eso no es ser cristiano. Eso, mis hermanos, es ser religioso.
es un fariseo, un saduceo, como los que la Biblia habla que se tocó con Jesucristo con ellos. Entonces, ¿qué somos nosotros, hermanos? ¿Hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida o nada más vamos para quietar la conciencia? Nosotros, mis hermanos, debemos de entender, y esto es lo que pasa con mucha gente, empieza a hacer buenas cosas y yo le digo, qué bueno que ayudemos al pobre, qué bueno que hagamos cosas que son dignas de hasta halagarse, pero si usted hace las cosas porque cree que así está ganándose el cielo, es donde estamos cerrados. Necesitamos tener la comunión, así como fue Jesucristo, templo del Dios Todopoderoso, mis hermanos. Así estar nosotros con esa presencia. Me encanta porque Jesucristo, mis hermanos, disfrutaba de hacer milagros, de hacer las cosas que Dios le había mandado, pero siempre estaba en comunión con Dios, porque aún dice que se apartaba para ir a orar con su Padre. Porque era el templo, él necesitaba, hermanos, recibir para él dar. Y él podía dar porque era el Hijo de Dios. Pero vino a enseñarnos cómo nosotros podemos hacer esto, mis hermanos, lo mejor que podamos. Lo que dice esta palabra dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los cielos? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto ya estaba profetizado. Por supuesto, no de todos, mis hermanos, no todos podemos ser el templo de Dios, porque una cosa es ser criatura de Dios, creados por Dios, y otra cosa es ser hijos legítimos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que entran a través de Jesucristo. Todo aquel que viene y pide perdón por su pecado, se arrepiente de su pecado y lo reconoce como Señor y Salvador y vive para Él como el templo que es del Espíritu Santo. Y empezamos, hermanos, empieza a haber cambios en nosotros, empieza a haber cosas buenas, y este es el error. Por eso decía de muchos, quieren cambiar, pero creen que van a ir solos. Usted ya peleó mucho tiempo solo. Por el amor de Dios, deje que Dios le ayude. Por eso no sale, usted sale y vuelve a lo mismo. Usted sale de ese pecadillo que se esconde y vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque usted no le ha dejado, mis hermanos, el todo a Dios para que Él haga. Él lo va a cambiar, Él lo va a transformar. Yo creo que una de las cosas maravillosas que todos nosotros que tenemos ya tiempo en el Señor hemos disfrutado, pensábamos que no se iba a hacer, pensábamos que era muy difícil la lucha, batallando, luchando, y de repente empezó aquella ayuda maravillosa. Tienes que conocer a Dios. Yo te digo algo, no creo que alguien que verdaderamente conoce a Dios sea parte de Él. No lo creo, porque cuando tú conoces quién es Dios, así vengan los problemas, así te veas como te veas, así venga la enfermedad, tú conociendo a Dios, tú no te vas a poder apartar. Porque no eres mal agradecido. Agradeces hasta lo último que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque eres el templo del Espíritu Santo. Eres el templo donde Dios habita y donde Dios quiere glorificarse. Él quiere hacer cosas hermosas con tu boca, quiere hacer cosas hermosas con tus ojos, con tus oídos, con tus manos, hermano, con tus pies, llevarte a todo aquello que es puro, que es amable, que es honesto. Solamente Dios puede hacerlo. La palabra, por eso a mí me encanta cuando dice, mis hermanos, del Espíritu Santo, dice el Consolador. ¿Por qué? Porque el cristiano sufre a veces de muchas maneras, pero tenemos quien nos consuela, tenemos quien, mis hermanos, nos seca las lágrimas, pero hay algo maravilloso también. Dice, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Somos el templo de Dios y estamos compuestos como era el lugar donde se adoraba a Dios, hermano. Estaba compuesto por los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Los atrios. ¿Qué es el alma? Mis hermanos, el lugar santo. ¿Qué es el lugar santísimo? El espíritu donde Dios se conecta. El espíritu que Él dio. ¿Qué es eso? Que usted a veces a lo mejor no se explica, que hay un deseo de Dios, hay algo que gime por Dios. Eso es el espíritu que Dios nos dio al ser humano. Entonces tenemos que entender, para nosotros llevar todo esto, la Biblia nos dice que Jesús era el templo
de Dios. Por lo tanto, también a nosotros nos va a tocar estar como templo de Dios, y que es el Espíritu Santo en acción en nuestras vidas en este momento. Siempre trabajan unidos. Pero él vino, Dios trató con el pueblo de Israel, trató con pueblos, y luego viene Jesucristo, trató con el pueblo de Dios, trató con pueblos. Ahora está el Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo, mis hermanos. Pero es un Dios que trabaja unido. Y eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que tener conciencia, hermanos, de que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como Dios utilizó a Jesús, mis hermanos, aunque era 100% hijo de Dios, era 100% humano, y es lo que Dios vino a mostrar. Por eso el Señor, hermanos, si no, Jesucristo, ¿para qué hubiera orado? Para que hubiera pedido, porque estaba en el cuerpo humano como nosotros. Bendito sea Dios por Jesucristo, porque a mí siempre me ha alentado, hermano. Él nos enseñó a cómo vivir. Él nos ha enseñado, mis hermanos, cómo es que nosotros permanecemos en su templo, en el lugar donde podemos orar aquí en la tierra y llega hasta la presencia maravillosa que es allá arriba. Espero que usted entienda, mis hermanos, que es el templo del Espíritu Santo. Por eso debe de cuidar su boca, por eso debe de cuidar su mente, debe de cuidar sus ojos, debe de cuidar, mis hermanos, así como Jesucristo también lo hizo. Y esto es algo maravilloso para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por tanta bondad, por tanta misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es deliciosa, Señor. Podemos deleitarnos, podemos gozarnos, podemos reforzarnos, y ella nos limpia, nos transforma, Señor, y hace una obra gloriosa también en nosotros, Padre. Que sea tu palabra trabajando en cada mente, en cada corazón, que sepamos, Señor, que todas las cosas, Señor, aún los simbolismos, aún todo lo que se hablaba desde el Antiguo Testamento, venía a cubrir, y dice que era sombra de lo que venía a hacerse realidad, Señor. Gracias por estar allá en el lugar a la derecha del Padre, dice tu palabra, rogando, suplicando por nosotros, Señor. Que sea tu mano poderosa ayudándonos, Señor, a ser cada día mejores espiritualmente hablando, Señor, a poder entender los secretos, Señor, de lo que tú tienes guardado para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayuda a cada uno de los oyentes, Señor, a conocer la verdad que dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué maravilloso poder entender, Señor, que así como tú fuiste el templo de Dios, así somos nosotros el templo para que ese Dios maravilloso se mueva en nosotros. Muchísimas gracias, Señor, y ayúdanos a entender lo que tenemos que entender y a llevar a la acción, Señor, todo lo que aprendemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.